Hola chicos, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Vamos a darle un repaso a la tabla periódica. La hemos estado viendo por partes. La finalidad de que la estemos viendo por partes es que se te vaya grabando. Espero y no hayas hecho los trabajos nada más por cumplir, sino que en realidad hayas puesto atención a los detalles, a las características de cómo está formada la tabla periódica. Ya no vamos a poder regresar a las aulas. Entonces por eso es que estoy grabando este video, porque me interesa que te quede bien claro cómo funciona la tabla periódica, puesto que esta la vas a seguir utilizando si es que continúas tus estudios. Bueno, como recordarás, ya vimos que en la tabla periódica encontramos una serie de información. La tabla periódica es un acordeón, pero lo importante de este acordeón es que sepas utilizarla, no aprendértela de memoria, porque pues finalmente no le ve el caso el que estés repasando en memoria toda la tabla periódica. A mí lo que me interesa es que sepas utilizarla. Bien, tenemos la tabla periódica, como ya estudiamos. En la tabla periódica, si te das cuenta, en la parte superior derecha tenemos la simbología. Todas las tablas contienen la simbología, en donde te van a indicar qué encuentras o a qué corresponde cada numerito de cada cuadrito de los elementos químicos. Bien, como vemos aquí, el número atómico se encuentra en la parte superior izquierda. ¿Sí? El número de oxidación en la parte superior derecha. El número de oxidación, esto lo vamos a ver más adelante, en donde vas a comprender a qué nos referimos con el número de oxidación. Bueno, en la parte inferior tenemos la masa atómica. Recuerda que la masa atómica se representa con la letra A, el número atómico con la letra Z. Tenemos entonces aquí la masa atómica, que tiene un número fraccionario. Tenemos aquí el símbolo, que en este caso estamos refiriéndonos al hidrógeno, ¿verdad? Ok. Y tenemos abajo su nombre, hidrógeno. Bien. ¿Recuerdas que cuando nosotros obteníamos la masa atómica de manera indirecta, es decir, bastaba nada más con saber su número atómico, y entonces ya sabíamos que la masa, es decir, el peso del átomo, lo, lo vaya, está dado por el núcleo. Y si en el núcleo tenemos a los protones y a los neutrones, entonces bastaba con sumar cuántos protones y cuántos neutrones tenía, ¿sí? Para saber la masa de mi elemento. Bueno, resulta que, por ejemplo, nos vamos al oxígeno. El oxígeno tiene como número atómico 8. Entonces quiere decir que en su núcleo tiene 8 protones y 8 neutrones. Si sumamos 8 y 8, 16. Entonces la masa atómica corresponde a 16, ¿verdad? Pero aquí nos damos cuenta que en la tabla periódica su masa atómica corresponde a 15.999. Ya aparece lo de Teletón por tantos nueves. Pero bueno. Y entonces decíamos, ¿por qué en lugar de ponerle 16 están manejando una cifra fraccionaria? Si te das cuenta, el 15.999, pues ya prácticamente estamos hablando de que si redondeamos, estamos hablando ya de que estaríamos cercanos al número 16. Entonces, pues prácticamente sería lo mismo ponerle 16 que 15.999. Bueno, pero aquí la pregunta era, ¿por qué maneja un número fraccionario? Pues porque recuerda que hablábamos de los isótopos. Los isótopos son elementos en donde vamos a tener el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Acuérdate que estamos hablando del núcleo. En el núcleo entonces tendríamos, por ejemplo, varios oxígenos, varios átomos de oxígeno, en donde el núcleo va a ser 8, pero sus neutrones no tendríamos 8. Podremos encontrar 7, o en otros átomos que se exceda, que tenga en lugar de 8 tenga 9.
Y entonces, digamos que se tomaron varios átomos de oxígeno y de ahí fueron sacados o fueron separados todos los isótopos de una muestra que se tomó y de ahí se tomó un promedio y el resultado de ese promedio fue de 15.999. Por eso es que maneja cifras fraccionarias. Bueno, ahora, no sé si recuerdas que les indicaba que para obtener la valencia nos íbamos a basar en estos números que están del lado izquierdo de cada recuadro. ¿Te acuerdas? Bueno, ¿por qué es esto? Porque en nuestra tabla periódica así es como lo está manejando. Si te das cuenta, del lado izquierdo, acá tenemos a los números a las órbitas que vamos a tener. En este caso tenemos nada más una órbita. ¿Cómo lo sé? Porque aquí al final, si te das cuenta, maneja la letra K. Si nos vamos al neón, maneja dos órbitas, la K y la L. Si nos vamos al argón, maneja la KLM. Nos vamos al criptón, maneja la KLMN. Y así sucesivamente nos vamos. Entonces, estas letras nos están indicando cuántas órbitas. Y del lado izquierdo nos están indicando cuántos electrones vas a colocar en cada nivel eléctrico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el hidrógeno, si te das cuenta, nada más tenemos un solo número. Entonces, aquí nos está indicando que solo tenemos una sola órbita. Y entonces aquí pondríamos el número de electrones que va a llevar en esa órbita, que en este caso sería 1. ¿De acuerdo? Bueno, si te das cuenta, te voy a decir un secreto de la tabla periódica. ¿Te acuerdas que los periodos tenemos 7 periodos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los periodos son las líneas horizontales. ¿Te acuerdas? Bueno, pues fíjate bien, el elemento químico, dependiendo al periodo en el que se encuentren, va a ser el número de órbitas que va a tener. Por ejemplo, el calcio. El calcio está en el periodo 4. Quiere decir que el calcio va a tener 4 órbitas. Y entonces todos estos elementos que tengamos en este periodo, todos van a presentar 4 órbitas. Y en el caso, por ejemplo, del periodo 7, todos estos elementos van a presentar 7 órbitas. ¿Sale? Y así nos vamos sucesivamente. Por eso es que para mí era fácil revisarte los recuadros que te dejé, porque bastaba nada más con ver a qué periodo pertenecían para saber cuántas órbitas llevaban. Y ahí rápidamente me daba cuenta si estabas bien o estabas mal. ¿Sale? Bueno, y ahora, en el caso de los grupos o familias, que son las hileras verticales, ¿sí? Recuerda que tenemos dos grupos. El grupo A, que continúan del lado derecho. Digamos, todas estas partes superiores pertenecen al grupo A. Y toda la parte central inferior pertenecen al grupo B. Pues fíjate que todos los elementos que pertenecen al grupo A, digamos el 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Esos elementos que pertenecen al grupo A me va a decir su número de valencia. Por decir, fíjate bien, todos los elementos que pertenecen al grupo 1A, todos estos elementos tienen 1 de valencia. Todos. ¿Cómo lo sé? Pues porque pertenecen al grupo 1A. Y todos los elementos que pertenecen al grupo 2A, todos estos tienen número 2 de valencia. ¿Sí? Y de ahí me paso aquí. Por ejemplo, tenemos al grupo 3A, toda esta hilera, todo este grupo, todos estos elementos tienen 3 de valencia. Y así lo vas a notar con cada grupo de los que pertenecen al grupo A. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los elementos que pertenecen a los gases nobles, que es la última hilera, todos estos elementos tienen como valencia 8, excepto
el primer elemento que tenemos aquí. ¿De acuerdo? El helio. El helio no va a tener 8 electrones de valencia, pero de ahí en fuera todos los demás tienen 8 electrones de valencia. Bueno, además de lo que ya sabes, que la tabla se divide, por ejemplo, el grupo 1A se llama metales alcalinos, aquí dice su nombre. El grupo 2A se llama metales alcalinotérreos. La parte central se llaman metales de transición. Después tenemos a los semimetales o metaloides, que son estos elementos de verde claro. Después tenemos a los elementos amarillos, que son los no metales, junto con el hidrógeno. Después aquí tenemos a los elementos del grupo 7A, que son los elementos que pertenecen a los halógenos. Y por último, el del grupo 8A, tenemos a los elementos que pertenecen a los gases nobles. ¿De acuerdo? Y acuérdate que cada uno de estos tiene diferentes características. Pero bueno, ahora, en la tabla periódica, todos los elementos que están a la izquierda y hacia arriba son elementos blandos. Y todos los elementos que están a la derecha y abajo son elementos pesados. Por consiguiente, quiere decir que el elemento más ligero es el hidrógeno, es el que pesa menos, el que tiene menor densidad, ¿sí? Y el elemento más pesado son los elementos que tenemos en esta parte, perdón, ¿sí? Como el bismuto, el polonio, ¿de acuerdo? Estos son los elementos. Bueno, dentro de las características, acuérdate que los metales alcalinos son aquellos elementos blandos, son muy blandos estos elementos, ¿de acuerdo? Al igual que los metales alcalinotérios también son blandos. Pero si yo te pregunto, de los metales alcalinos y los metales alcalinotérios, ¿cuáles son más blandos? Pues van a ser más blandos los elementos de los metales alcalinos. ¿Por qué? Porque se encuentran a la izquierda de la tabla periódica. Entonces son más blandos que los metales alcalinotérios. ¿De acuerdo? Los metales, que son la parte que está en el centro, acuérdate de sus características de los metales, como por ejemplo tienen brillo, son duros, tienen alto punto de fusión, alto punto de cohesión, son brillosos. Tenemos una serie de características que ya hemos visto, ¿sí? Y acuérdate que los no metales tienen características contrarias a los metales. Es decir, los no metales son quebradizos, son opacos, son blandos, diversas características. Bueno, ahora, otra cosa que no vimos de la tabla periódica fue esta simbología. Los elementos que aparecen de negro son elementos sólidos. Los elementos que aparecen de rojo son gases y los de azul son líquidos. Si te das cuenta, prácticamente la mayoría de los elementos son sólidos y pocos son gases. Y líquidos definitivamente tenemos muy pocos. ¿De acuerdo? Los elementos líquidos serían los que están de azul. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que quería comentarles de la tabla periódica. También tenemos a los lantánidos y a los actínidos. Estos elementos fueron sacados de la tabla periódica. Se supone que deberían ir aquí adentro en estos asteriscos, pero no los introdujeron porque no cabían en la tabla periódica. Por eso fue necesario sacarlos de la tabla periódica y los colocaron aquí afuera. Pero el asterisco nos está indicando en qué lugar le corresponde estar a estos elementos. Por eso nos lo están marcando con sus asteriscos dentro de estos dos recuadros. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues eso es lo que quería comentarles de la tabla periódica. Espero y te sirva de mucho para futuros estudios que puedas tener. La química es muy bonita, pero hay que estudiar mucho, porque realmente lo que nosotros vemos de química es una química muy simple. Pero la química verdadera es una química muy complicada, un poco difícil, nada que no puedan llevar ustedes a base o a través de estudio. Bueno, chicos, espero y estén bien, se encuentren bien y nos vemos en otra ocasión. Gracias, hasta luego.